Pues mi estudio trata sobre un análisis descriptivo de los trastornos del sueño en los niños en un centro de salud de Málaga. A ver. Este es el índice que voy a seguir. Y como introducción decir que el sueño es la función básica en el desarrollo del niño, de hecho es la actividad a la que más tiempo dedica durante su infancia y de hecho los problemas del sueño en la infancia y adolescencia son un motivo cada vez más frecuente en nuestras consultas. Estos problemas del sueño implican un gran impacto en la sociedad, puesto que afectan a la calidad de vida y al rendimiento escolar, tanto a nivel cognitivo, emocional, familiar y en la capacidad de aprendizaje. Y este que he puesto aquí abajo es un estudio publicado en 2017 que relaciona los trastornos del sueño con una mayor incidencia de alteraciones cardiovasculares y un aumento del índice de masa corporal. En cuanto a la prevalencia, se habla de una prevalencia de hasta un 30% de trastornos del sueño en los niños, aunque existe una escasa bibliografía acerca de esto. Esto es una tabla que habla sobre los patrones del sueño en los niños, ¿no? Cuántas horas deben de dormir aproximadamente. Sin embargo, no podemos hablar de un número de horas exacto porque depende de la edad. Por ejemplo, los menores de 1 año necesitan dormir más que los mayores. Pero por coger un percentil 3, es verdad que los niños de 15 años deben dormir como mínimo unas 7 horas. En cuanto a la clasificación, no puedo describir todos los tipos de trastornos del sueño porque daría otra sesión. Sin embargo, sí decir que los 3 principales motivos de consulta se pueden dividir en mi hijo tiene problemas para dormirse, mi hijo hace cosas raras durante el sueño o se duerme en clase. Entonces, en función de estos 3 tipos, estarían los trastornos del inicio del sueño, como el insomnio por higiene inadecuada del sueño, el insomnio conductual, el síndrome de piernas inquietas y el síndrome de retraso de fase. Y en cuanto a los eventos anormales del sueño, sería el SAO, el sonambulismo, los terrores nocturnos, las pesadillas, los despertares confusionales y los movimientos rítmicos. Y el niño que se duerme durante el día estaría la somnolencia diurna excesiva, la privación crónica del sueño o la narcolepsia. ¿Cómo podemos diagnosticarlo? Pues la herramienta más importante con la que contamos es la agenda del sueño, en la que los padres nos van marcando la hora a la que se acuesta y se levanta el niño durante todos los días. Luego nosotros tenemos que analizarlo y ver una serie de características como la latencia del sueño en más de 30 minutos, las siestas más allá de las 5:30, el número de despertares y en función de esto tendremos una valoración positiva o negativa. En cuanto a la guía de práctica clínica, es verdad que nos dice que los niños que consulten en atención primaria los debemos dividir sobre todo por la edad. Los menores de 2 años y medio explicaremos como cribado el cuestionario BISC, que está validado, tiene un nivel de recomendación D y eso es para los niños más pequeños. Pero si son niños mayores de 2 a 18 años, como cribado, utilizaremos el cuestionario BERS y como diagnóstico de algunos problemas, el cuestionario Bruni. El cuestionario de BERS es para niños de 2 a 18 años y cada una de las áreas tiene una pregunta específica para cada grupo de edad. No está validado y tiene un nivel de recomendación D. Y la más completa es la escala de Bruni, que sí está validada, que se utiliza también para niños grandes y valora el sueño en los últimos 6 meses. Y lo bueno que tiene es que son 26 preguntas tipo test que las clasifican del 1 al 5, que sería desde nunca a siempre, y el divide en función de cuáles estén alterados, tiene una línea de corte total que sería 39 para hablar de trastorno del sueño y en función del tipo de trastorno del sueño, en los 6 tipos más frecuentes, ¿no? Y en función de las preguntas que haya contestado y la puntuación que ha sacado en cada una de ellas. Entonces nos orienta hacia un trastorno u otro. Y no podemos olvidar que la polisomnografía es la técnica gold estándar, sin embargo, bueno, pues esta solo se utiliza en las unidades especializadas y solo un 10% de los niños van a necesitar esto. Entonces, en cuanto a nuestra hipótesis del estudio, fue pensar que existía una prevalencia mayor al 30%, de modo que el objetivo fue conocer la prevalencia de los trastornos del sueño en atención primaria en niños entre los 2 y los 14 años y como objetivo secundario marcamos conocer la distribución y prevalencia de cada uno de los trastornos. Para ello, cogimos el Centro de Salud de Las Delicias de Málaga y vimos que le correspondían 2.423 pacientes. Para tener una precisión del 5% y una prevalencia del 30%, analizamos una muestra de 225 pacientes, a la que le aplicamos la escala validada de Bruni. Los criterios de inclusión eran niños entre los 2 y los 14 años que acudiesen a la consulta de atención primaria por distintos motivos, a trastornos del sueño, que aceptase la inclusión en el estudio
y que firmasen el consentimiento informado. Y lo pasaban los residentes que estaban rotando en ese momento por el centro de salud. En cuanto a los criterios de exclusión, eran aquellos pacientes pluripatológicos que ya tuviesen patología de base que pudiese asociar a trastornos del sueño, pacientes con TDAH, pacientes con fármacos que alterasen el sueño o que acudiesen acompañados de otro familiar que no conociera las características del sueño por no dormir habitualmente con ellos. En cuanto a las variables que recogimos, fue la edad, la puntuación total en la escala de Bruni, la puntuación por los 6 apartados que hemos visto antes, las horas de sueño, la latencia, la dificultad para dormirse, los despertares nocturnos, el ronquido nocturno y la frecuencia con la que se despertaban cansados por la mañana. Y en cuanto a los resultados, pues el 12% tenían entre 2 y 3 años, el 38% entre 4 y 6 y el 50% entre 7 y 14. El tiempo de latencia para dormirse, hablamos de un tiempo patológico cuando tardan más de media hora en dormirse, que estaba presente en el 22,6% de la muestra. Y en cuanto a las horas de sueño, pues menos de 7 horas dormían el 15% de la muestra, y al analizarlo por los grupos de edad vimos que las horas insuficientes disminuían con la edad, es decir, que el trastorno en cuanto a las horas de sueño insuficiente era más frecuente en los más pequeños. Y bueno, y en el resultado total, con la línea de corte de 39, como hemos hablado, vimos que tenían alterado trastorno del sueño en el 61% de los niños, lo cual nos llamó la atención porque la prevalencia descrita era de un 30%. Y en cuanto a los tipos de trastornos más frecuentes, el más frecuente que obtuvimos fue la alteración del sueño-vigilia en un 38%, seguido de los trastornos respiratorios, del inicio y mantenimiento del sueño, seguido por la hiperhidrosis del sueño y los desórdenes del arousal y la somnolencia excesiva en el último lugar. Y otro resultado interesante fue que el 27% referían tener dificultad para dormirse, expresada como dificultad para conciliar el sueño más de una noche a la semana. El 52% tenían despertares nocturnos, más de 2 veces al mes, en el último mes, y luego a diario el 7,5%. El 25% roncaban más de una vez a la semana y a diario el 10%, y el 31% se levantaban cansados al menos una vez a la semana, mientras que se dormían durante el día el 2,2%. En cuanto a la discusión, la verdad que la comparación es difícil con otros estudios, puesto que en cada estudio han aplicado diferentes encuestas y escalas. Los intervalos de edades elegidos son un poco arbitrarios, además de la subjetividad de las encuestas, incluso la definición del trastorno del sueño empleado en cada uno de los estudios y la población elegida. Sí destacar este estudio, que es realizado en los niños sanos de Montevideo, publicado en 2014, en el que divide a los niños en preescolares, escolares y adolescentes, divide en otro grupo diferente que el nuestro, y habla de una prevalencia global del 31%. Y en cuanto a cada uno de los trastornos, ellos tienen como primero los desórdenes del arousal, pero muy seguidos de la transición sueño-vigilia, que era nuestro más frecuente, y los problemas respiratorios, que era el segundo más frecuente que nosotros. Y en cuanto a la somnolencia excesiva y la hiperhidrosis del sueño, tiene una frecuencia más o menos igual que la nuestra. Y luego está este otro estudio publicado por Pin Arboleda, que ha publicado mucho de trastornos del sueño, que realiza una encuesta sobre la opinión de los propios niños en la Comunidad Valenciana. En ella destaca que el 27% tienen dificultades para ir a dormir, el 6% tienen despertares frecuentes y el 17% refieren tener dificultades para levantarse por la mañana. Sin embargo, bueno, la comparación con nuestro estudio es difícil porque nuestro estudio lo completan los padres, la encuesta, y aquí las completan los propios niños, y además la diferente población estudiada, puesto que PIN solo se ha centrado en los niños de 6 a 14 años, excluyendo a los más pequeños. Y en cuanto al tiempo de latencia del sueño, nosotros hemos encontrado un tiempo patológico en el 22% de nuestros pacientes, y el estudio de Pin Arboleda describe un 23% en los adolescentes, que es bastante similar. Sin embargo, luego cuando coge a la muestra entera, entre 6 y 14, habla de un 11%. En cuanto a las horas del sueño, el 15% de los niños dormían menos de 7 horas, que es lo que hemos considerado como sueño insuficiente. En cuanto a las limitaciones del estudio, bueno, pues lo más importante es la arbitrariedad de encuestas utilizadas en los distintos estudios, como ya he comentado, la subjetividad de las encuestas, y luego decir que nosotros hemos elegido la escala de Bruni porque es verdad que no buscábamos tanto hacer un cribado, sino hacer una orientación hacia un tipo u otro de trastorno, como hacen en otros estudios que han escogido esta directamente. Y lo que pasa es que sí que es verdad que nos vimos obligados a excluir a los menores de 2 años.
Y bueno, como conclusión, es decir, que nuestro estudio confirma una prevalencia mayor a la esperada del 61% y que nos llamó mucho la atención la cantidad de niños con problemas que no habían consultado nunca en la consulta por esta sintomatología. Y el objetivo es concienciar a los profesionales sobre la alta frecuencia de estos tipos de trastornos en los niños y que existen gran variedad de escalas y sobre todo la agenda del sueño que nos pueden orientar mucho hacia el diagnóstico. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María. Yo quería hacerte unas preguntas. Si os parece, empiezo yo y luego os paso Juan y Amparo el micrófono. Mira, hablo de una prevalencia del 61%, pero realmente lo que has hecho es a los pacientes que venían a vuestra consulta, los habéis ido pasando en la encuesta, ¿no? Si cumplían los criterios, ¿no? Que era bueno que no tuvieran ningún problema de sueño. En realidad, a lo mejor podíais haber preseleccionado, ¿no? Y entonces me imagino que habéis elegido los 220 y tantos pacientes primeros que han llegado a la consulta, que a lo mejor no es representativo de toda vuestra población. Para hablar de una prevalencia tendrías que haber preguntado a todo el cupo, entiendo, ¿no? Sí, hombre, es verdad que cogimos una muestra, porque eran 2.400 y cogimos una muestra de las 3 consultas y para eso teníamos que analizar 225, supuestamente con esa prevalencia. Lo que pasa es que es verdad que aplicamos directamente la escala de Bruni, que quizá eso sí ha hecho que nos salgan más problemas porque no hemos aplicado la escala de Bers, ¿no? Que sería para un cribado. Sí, mira, lo único que te decía María es que o sea, tú tienes 220 pacientes. Para saber la prevalencia tendrás que preguntar a esos 220 cuántos tienen problema de sueño. Pero si tú vas cogiendo por orden de los 2.000 que tenías, 200 primeros que llegan, a lo mejor esos son justo los que te salen con problemas de sueño, que a lo mejor por eso es el motivo porque el que en vuestra muestra el 61% tenía y en la muestra de otros estudios es un 31%. ¿Entiendes lo que no sé si entiendes lo que te quiero decir? Sí. Bueno, digo que bueno, como posible motivo, no sé, era por ver qué te parecía, ¿no? Y luego, en eso de la muestra me decís que es muestreo aleatorio, pero no me da impresión de que sea aleatorio, ¿no? Habéis cogido todos los pacientes del cupo y habéis seleccionado 220 así por sorteo, ¿no? Sino que habéis ido cogiendo conforme van ido llegando. ¿Es así o no? Sí, o sea, de cada día seleccionábamos 5. Entonces cogíamos cada día a los 5 primeros que venían. O sea que sí, claro. Realmente, bueno, le preguntábamos si venían por algún trastorno del sueño y los criterios de exclusión sí los teníamos en cuenta, pero luego es verdad que, por ejemplo, los que no consultaban, no venían al centro de salud, a lo mejor esos no tienen problemas, claro. Pues era un poco por orden de llegada, los 5 primeros y cada día, los días que teníais contados, ¿no? Sí. Vale, esto, bueno, que me llama la atención, este es un estudio que estaba preparado antes del máster, ¿no? Porque en tu trabajo dices que eran niños de octubre del 2017 a julio de 2018. ¿Era un estudio que estaba en marcha antes de este máster? Sí, porque como yo fue cuando estuve yo rotando por el centro de salud, ahí fue cuando lo planteamos y fue cuando recogimos la muestra. Y claro, yo terminé mi rotación, pero todavía, porque como solo rotamos 2 meses, estuve allí ya y no pude continuarlo. Entonces lo que hice es que hablé con otros residentes y ellos fueron los que fueron recogiendo también la siguiente. Y luego ya lo analizamos con May Ledesma, que es la pediatra también de allí. Qué bien. Una cosa que me ha llamado la atención es las pocas horas de sueño en los pequeños, porque he visto tus gráficas y en los pequeñitos, aunque tenéis muy poca muestra, pero hay algunos que duran menos de 5 horas. Es que yo no entiendo eso bien, o no han contado las horas de siesta. ¿Estáis seguras de que han contado esa familia las horas de siesta? Claro, eso nosotros lo pensamos también porque nos llamaba la atención y llegamos a la conclusión de que probablemente los padres solo estaban contando el sueño nocturno. Porque en los mayores, sin embargo, sí es verdad que nos salía algo más congruente, ¿no? A lo mejor dormían 8 o 9 horas, pero los pequeños no. Entonces, luego, pero claro, esto fue a posteriori. A posteriori nos dimos cuenta que es verdad que yo creo que no estaban contando las horas de siesta ni... Claro, es que me llama muchísimo la atención cuando lo he visto. Digo, bueno, qué poco duermen los niños de Málaga, ¿no? Pero bueno.
Es una curiosidad, ¿eh? El tema de la hiperhidrosis en el sueño, ¿cómo lo calificáis? Porque no sé si todos coincidís como pediatras de atención primaria, que es una pregunta muy frecuente de los padres que vienen a las consultas, que el niño suda. Y hombre, sabes que el sudor es importante, pues porque es un síntoma de un posible linfoma, etcétera, pero eso no es el caso más habitual. ¿Cómo interpretáis o qué importancia le dais a la hiperhidrosis nocturna? La verdad que era el menos frecuente, o sea que dentro de los trastornos el que menos hemos tenido, eso es verdad. Y luego la guía tampoco dice mucho, porque dice también que se descarte, que se vea si se asocia a trastornos respiratorios, que sí que Claro, puede pero, ser. claro, pero en principio si no se asocia a trastornos respiratorios, ¿tú lo considerarías un trastorno del sueño? Yo no lo veo como tal, claro. O sea, en la clasificación sí que es verdad que lo ponen, pero Claro. no. No, sí, no, es que o sea, que yo en la consulta así es como lo enfoco, o sea, que no le doy nada de importancia, pero como lo he visto, he dicho, voy a aprovechar y voy a preguntar a María para ver si se me está pasando alguna cosa. Y ya, el tema de los despertares nocturnos, que decís, claro, eso es una cosa muy normal hasta los 5 años, pero no decís nada de la edad. ¿Cuándo encontraréis los despertares nocturnos? ¿En más pequeñitos o en más mayores? Pues la verdad es que no lo hemos, o sea, no, nuestro 50% de la muestra eran más mayores, eran de 7 a 12, pequeños había menos, eso sí, pero la verdad es que no sabría decirte si es más frecuente en nuestra muestra, si era más frecuente los pequeños o los grandes. Pero ahí hemos tenido también muchas limitaciones para compararlo, porque es verdad que el otro estudio, el de Pin Arboledas, también habla de los despertares nocturnos, pero habla de tener despertares nocturnos, no dice cuánto. Nosotros sí hemos analizado y hemos considerado más de 2 veces a la semana, pero Claro. ellos solo hablan que el 23 creo que tienen, se despertaban por la noche, pero no pone la frecuencia, que creo yo que es casi más importante, ¿no? Claro, sí, y también el tema de que se consideran como normales hasta los 5 años, ¿no? Con lo cual sería importante el tener en cuenta, pero los que le produjeran en niños mayores de 5 años, ¿no? Claro. Ya sabéis. Y la última pregunta que os dejo a Amparo y a Juan. Lo de que se levanta cansado por la mañana. ¿Cómo habéis valorado eso? Porque es un poco difícil. Sabéis que muchos se levantan muy cansados o están cansados todo el día. Parece que es una apreciación subjetiva que a veces es difícil de poner en contexto. Bueno, ¿qué piensas de eso? La valoración ha sido por la escala de Bruni, que es verdad que 2 de las preguntas son específicamente sobre cómo se despiertan por la mañana, si les cuesta despertarse o si se despiertan cansados. Entonces, ahí es donde hemos analizado. Pero yo creo que esa parte es la que más está afectada por la parte subjetiva. Porque, claro, esa la contestan los padres, que yo creo que en comparación al de Pin Arboleda, que lo contestan los niños, a lo mejor los niños no tienen esa misma percepción. Y si les preguntan si todos los días se despiertan cansados, a lo mejor dicen que no. Y los padres lo dicen como que sí. Sí. Nada, muy bien. Pues nada, que muchas gracias. Me parece que ha sido un trabajo muy interesante. Ya veis que estos trabajos es que la conclusión que sacas es que hay que, bueno, pues que revisar más, ¿no? De vez en cuando hay que hacer estas cosas para ver cómo hacemos nuestro trabajo y cómo podemos mejorarlo. Entonces, pues enhorabuena, os dejo la palabra a Juan y a Amparo para que preguntéis lo que queráis. Muy bien. ¿Empiezo yo? Sí, muy bien. Juan. Bueno, yo tenía 2 preguntas. Una ya la ha hecho María, que es sobre los despertares nocturnos, entonces te paso directamente a la segunda. A mí lo que me llama la atención del trabajo sobre todo es la alta incidencia, lo que ha comentado María también, ¿no? Es decir, que ese 60% es mucho mayor, es casi el doble que la mayoría de los trabajos similares. Entonces, preguntarte si has analizado un poco por qué puede ser eso, porque quizás pones en el trabajo que es un infradiagnóstico y que probablemente están infradiagnosticados los casos, pero hay otros estudios similares y poblaciones similares en las que es la mitad. Entonces, si has pensado, porque pues, ya se ha apuntado alguna cosa, ¿no? Lo que se ha comentado antes, ¿no? Pero un poco que nos comentaras porque quizás
yo creo que es lo que llama la atención. El trabajo está fenomenal, pero a mí lo que más me llama la atención es eso. Sí, vaya, nosotros también fue lo que más nos llamó la atención por la alta prevalencia, ¿no? Pero sobre todo pensamos en lo primero, a ver si era porque no habíamos hecho la prueba de cribado, que ahí quizá, porque lo que pasa es que el test de cribado son unas preguntas muy parecidas, entonces yo cuando lo vi me pareció un poco reiterativo primero darle ese test y después darle el otro, porque pensé que de por sí ya muchas familias no iban a querer rellenar dos si una sí le sale positiva, entonces por eso fuimos directamente a la otra, ¿no? Pero sí que es verdad que quizás al hacer un cribado, si en esa no te sale ninguna alteración, a lo mejor ahí ya no. Y claro, al decir en alguna pregunta que sí, ya le considera como algún tipo de trastorno, ¿no? Como hay muchas que se relacionan, ya es más fácil llegar a la línea de corte que es 39. Y luego lo otro que planteamos era la subjetividad de los padres, ¿no? Que en cuanto al grado de cómo lo vivan ellos desde nunca a como es una valoración desde nunca, muy poco, frecuente, hasta siempre. Claro, por ejemplo, el ronquido. Pues es verdad que hay padres que dicen que sí, que roncan muchísimo todos los días. No sé, el grado de subjetividad, que lo vivan como muy intensamente y marcasen a todos siempre, es lo que pensamos, porque es verdad que nos llamó la atención que tantos niños llegasen al punto de corte de 39. Claro, fíjate que esas son cosas que son comunes, que pueden ser comunes a otros trabajos, ¿no? Pero, por ejemplo, decíais que el estudio este de Montevideo, que utilizan también el Bruni, es decir, que se saltan, digamos, la primera etapa del test de cribado, ellos tienen una incidencia del 30%. Es decir, que sí que llama la atención. No sé, cuando lo comentabais antes, a mí me ha parecido que una explicación podría ser, no sé qué te parece a ti, el que evidentemente esos niños que van a la consulta y que acuden a la consulta, aunque sean los 5 primeros de cada día, no dejan de ser niños con patología, ¿no? O niños que van o simplemente porque son familias que acuden, a lo mejor nos pasa mucho, ¿no? Ante patologías que otras familias pues no llevarían al niño al centro de salud, ¿no? Y los que se quedan en casa quizás son los más sanos, no solo a nivel de, digamos, de patología concreta, sino de forma de manejar la salud en casa, ¿no? A mí es lo único que se me ocurre porque es verdad que llama la atención, no sé qué te parece. Sí, probablemente, sí. Porque, hombre, el estudio de Montevideo es verdad que tiene menos niños, que analizaba 169, pero bueno, tampoco justifica que tenga una prevalencia tan distinta. Sí, y luego una preguntita ya para finalizar. Yo he visto que pones que la guía de práctica clínica también habla de una prevalencia alrededor del 30%. ¿Te acuerdas cómo lo miden ellos o cómo sacan ese dato en el desarrollo de la guía? Lo comentan al principio, comentan eso, que hay pero como describiendo según la bibliografía que existe y según la sociedad del sueño, o sea que no se basan tampoco es entre un 20 y un 30%. Eso es lo que comenta la guía. Vale, pues nada, enhorabuena. Amparo. María, antes de nada, felicitarte por tu trabajo. La verdad es que la metodología, la estructura, es un trabajo excelente. Y también que hayas utilizado una escala validada, que a veces hacen muchos de estos trabajos en los que no se encuentra o no se busca una escala validada, yo creo que es muy importante. En cuanto a las preguntas, me habéis dejado sin preguntas, María y Juan, porque prácticamente las que tenía pues, coinciden con las vuestras. Me ha llamado la atención, como a vosotros dos, pues ese porcentaje del 61%. Y no sé si en la revisión bibliográfica hay algún estudio en el que ese porcentaje sea mayor de ese 30% que nos has explicado en los otros dos que nos has comentado. ¿No has visto algo similar? Porque sí que llama mucho la atención. Creo que lo puse en la bibliografía, que hablaba de una prevalencia de hasta el 45%, que si tenían el 45%. ¿El qué?
¿En dónde era el estudio? Es que no sabría decir ahora mismo cuál es. Lo que pasa que es verdad que no lo consideré para compararlo porque no tenía los mismos criterios y utilizaban una encuesta que estuve mirándola, pero no, era como hablar sobre, más era de los hábitos del sueño en los niños, pero no sé muy bien. Entonces eran como, a mí me daba más la impresión de niños que tuviesen malos hábitos de sueño, más que trastornos como tal, por la encuesta que hacían, la encuesta que utilizaba, las preguntas que habían hecho. Entonces, claro, por eso a la hora de compararlo, tampoco sé exactamente cómo cada uno considera el trastorno del sueño, ¿no? Para considerarlo como línea de corte. Bueno, pues en principio no tengo más preguntas. Animaros a lo mejor aumentar la muestra, hacerla más aleatoria, a ver si finalmente podéis conseguir un tanto por ciento, o si se confirma ese tanto por ciento, el 61%, que a ti te parece mucho también, ¿no? Sí. ¿Realmente consideráis que eso es real? Yo creo que está más alto de lo que es la realidad, por eso, o bien por no haber hecho el cribado, o bien porque la muestra que hemos escogido no era la más representativa. Eran quizás los más frecuentadores o los más que vivían los trastornos, el sueño de los niños como más patológico. Muy bien. Pues nada, pues si os parece, pues muchas gracias María, enhorabuena y pasamos al siguiente.